Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Voy a ir con la segunda parte, versículo 1. Dice la Biblia así: en el nombre de Jesús. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, pueden decir conmigo: ahora. Mañana no, diga ahora. Mañana no, ahora, diga ahora. Pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes. David le está pidiendo al sacerdote Eleazar: dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuánto más nos serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová, y este es el mensaje que voy a predicar. Estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Chaparro le respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. ¿Pueden decir conmigo: dámela? Cuando cuente 3, usted diga: dámela. 1, 2, 3, dámela. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo cuando vengo a la iglesia? El pensamiento que yo tengo, la cultura que yo tengo, que soy yo el que le doy a la iglesia. Esa es la cultura que yo tengo, que soy yo el que le doy a la iglesia. Yo no tengo una cultura que yo vengo aquí a la iglesia como David y le digo a Chaparro: dame 5 panes y dame una espada. Yo no tengo esa cultura. Usted y yo no tenemos esa cultura que venimos a buscar aquí a la iglesia, sino que somos nosotros los que le damos a la iglesia nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Generalmente ese es el principio que realmente usted y yo tenemos. Somos nosotros los que le damos a la iglesia. Nosotros no tenemos el pensamiento que tiene David, que es David el que viene a la iglesia y le dice a Chaparro: dame 5 panes o lo que tengas, y dame también una espada. Entonces, como principio, yo tengo que empezar a cambiar mi mentalidad, que cada vez que yo entro por el atrio con acción de gracia y con alabanza, yo vengo a buscar algo, a decir: dámelo, dámela. ¿Cuántos creen que el que pide recibe? El que golpea se le abre, ¿verdad? El que busca halla. Entonces yo tengo que cambiar esa cultura, que soy yo el que le doy a la iglesia. ¿Usted cree que Dios necesita algo de usted? No, pero sí, usted y yo lo necesitamos todo de Él. Lo necesitamos todo de Él. ¿Sí o no? Pero ¿cuál ha sido el pensamiento que maneja mi mente? Que soy yo el que le doy a la iglesia. Cuando yo me enojo con el pastor, cuando yo me enojo con la iglesia, cierro la mano. No, soy yo el que vengo a buscar algo de la iglesia. Soy yo el que necesito pan, y el pan simboliza provisión. Hay una provisión que viene de parte de Dios.
hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que los jóvenes, el hombre, la mujer no se metan con hombres, no se metan con mujeres. Esa es la única condición que Dios pide. Porque cuando David pide pan, el sacerdote chaparro le dice: no tengo pan común, tengo pan sagrado. Y la única condición para comer el pan sagrado es que los muchachos no se hayan metido con las mujeres. David viene en defensa de sus muchachos y le dice que los muchachos, hace 3 días atrás, desde ahí que sus vasos están limpios. Cuando el sacerdote oye eso, le dice a David: te voy a dar los panes sagrados. ¿Cuántos creen que hay pan sagrado? Esa es otra cultura que usted y yo no conocemos. Usted y yo estamos acostumbrados al pan común. Usted y yo comemos pan común. Usted y yo no tenemos la mentalidad de que hay un pan sagrado. Pero le tengo una buena noticia, señoras y señores. Dios tiene para usted, si usted se guarda, si usted hace las cosas que a Dios le agradan, Dios tiene pan sagrado para usted. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios tiene pan sagrado. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué nos cuesta entender que es la iglesia la que nos da? Porque las cosas que David pide son 2 cosas que da la impresión que no las da la iglesia. Número 1, sustento. Número 2, armas. Espada. Da la impresión que la iglesia no está diseñada para darnos pan, porque muchas veces nosotros como pastores decimos: no, nuestra labor es espiritual. Nuestra labor solamente es espiritual. Nosotros oramos, nosotros cantamos, nosotros levantamos las manos al cielo, y esa es nuestra labor. Como que da la impresión que nosotros no estamos exentos de poder bendecir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que yo tengo? Yo soy el que le doy a la iglesia. Cuando yo quiero, le doy a la iglesia. Y cuando yo no quiero, no le doy a la iglesia. Cuando es Dios que me da a mí para que yo le dé a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David va huyendo de Saúl. Él está solo. Por eso el sacerdote le dice: ¿por qué vienes tú solo? Porque el sacerdote sabe que David es el yerno del rey. Pero él viene solo. Recuerde que David era un pastor de ovejas, ahora es el yerno del rey. O sea, el salto que se pegó David de abajo, de ser un pastor de ovejas a ser el yerno del rey, fue un salto extraordinario que provocó mucha envidia. A consecuencia de la envidia, se fueron contra David Saúl, porque las mujeres decían: Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Entonces Saúl decía: este se va a quedar con mi trono. Entonces desde ese momento Saúl se transformó en el enemigo número 1 de David. Entonces muchas veces usted y yo, cuando venimos a la iglesia, Dios nos bendice. Yo veía una foto de un personaje que acá Dios lo tocó, y una cara cuando estaba drogadicto gorda, y ahora con Cristo delgado. Algo me sucede en la iglesia. Algo me pasa en la iglesia. Entonces cada vez que tú vienes a la iglesia, Dios te va a llevar a lugares de honra, a lugares de privilegio. Pero ¿cuál es el problema? Que eso produce mucha envidia. Entonces al final nos quedamos solos, porque nuestros amigos ya no están, nuestros amigos, porque andamos huyendo del rey, andamos arrancando el rey. Entonces nadie se junta con nosotros. Por eso David llega solo. Pero ¿dónde llega? Llega a la iglesia. La iglesia es un buen refugio para los solitarios, para la solitaria, para los que están solos, porque algo sucede en la iglesia. Algo me sucede en la iglesia. David no se fue donde su esposa había estado casado con la hija del rey, no se fue donde Samuel, el profeta, sino que él buscó la iglesia. Él vino a la iglesia. Él se acercó al sacerdote Ahimelech. Él vino y le dijo literal: dame 5 panes o lo que tengas y dame espada. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amén. Dame 5 panes o dame espada.
Dos cosas que Dios te da y son exclusivas: pan sagrado, pan que no es pan común, sino que es pan sagrado, el pan que está en la presencia de Dios. De ese tipo de pan te da Dios. Yo predicaba el martes, porque esta es parte del mensaje del jueves. Y yo decía el jueves, usted va al Jumbo y encuentra el pan común a 1.000 pesos el kilo pan. Pero hay otro pan que vale 2.500, pero que es un pan especial, es un pan diferente. El pan común hay que echarle mantequilla, el pan común hay que echarle chancho, hay que echarle arrollado, pero el pan sagrado, la garantía del pan sagrado, que uno se lo come solo y es rico, es agradable. Pero al pan común hay que echarle mantequilla, hay que echarle de todo. ¿Para qué? Para que sea sabroso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Dame 5 panes. ¿Por qué 5? ¿Por qué no pidió 3? ¿Por qué no pidió 2? ¿Por qué no pidió 1? ¿Por qué pidió 5? Voy muy rápido para eso. ¿Qué significa el número 5? El número 5 aparece en la Biblia 318 veces. Entré en el mensaje de ahora, del día domingo. El número 5 aparece 318 veces. El número 5 significa responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. Que cuando tú estás bajo el gobierno de Dios, el número 5 simboliza responsabilidad. Que tú eres un hombre responsable y que tú eres una mujer responsable. Habían 10 vírgenes. 5 de ellas eran sabias. Ellas sienten la responsabilidad de mantener sus lámparas encendidas. Y eso es una responsabilidad. Otras 5 dijeron: no, el Señor se tarda. Vino el Señor y esas 5 se perdieron. Pero habían 5 que entendieron que tenían una responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad? Mantener las lámparas encendidas. 5, señoras y señores, significa ser responsable bajo el gobierno de Dios. Moisés escribió 5 libros que se llama la Torá: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. 5 piedras escogió David para derrocar a Goliat. ¿Qué significa 5? Responsabilidad. Ser un hombre responsable bajo el gobierno del Dios Todopoderoso. Que tú eres un hombre responsable, que tú eres una mujer responsable, porque estamos bajo el gobierno de Dios. Jesús le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga tu reino. Porque cuando viene el reino de Dios podemos hacer su voluntad. Venga tu reino, hágase su voluntad. Si Dios no gobierna tu vida, mi vida, jamás vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Estamos tratando de entender por qué, si la Biblia dice que la puerta está abierta, ¿por qué yo la tengo cerrada? 5 piedras cogió David cuando se enfrentó a Goliat. 5 panes tenían los discípulos, pero que en las manos de Jesús fue una responsabilidad para dar de alimento a 5.000 personas. Pero eran 5 panes. ¿Pueden hacer así conmigo? 5. El aceite de la unción estaba compuesto por 5 partes. 4 eran especies y 1 era el aceite. Y con eso se ungía a los reyes, a los sacerdotes. Pero tenía 5. Hay 5 ministerios: apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas. 5 significa responsabilidad, de ser gente responsable. Por eso yo nunca me saqué 7, me sacaba puros 5. Ahí está mi mami. Entre paréntesis, el David, ¿dónde está? ¿Dónde está el David? David se pasó hoy día. Se pasó hoy día. Y hoy día es Santa Cena. Tenemos que hacer todas las cosas más. Y se pasó. Pero quiero decirle a David que cuando él se pase, me voy a ganar ahí atrás y le voy a gritar: ¡Faraón! ¡Faraón!
gritar: Faraón, Faraón, cuando él se pase. Y le voy a decir: deja ir a mi pueblo. El gusto de alargarse. Entonces, cuando usted vea que un predicador se alarga, usted le grita: Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo, a su casa. Vamos a la palabra primera de Samuel, capítulo 21, versículo 7. Y yo creo que aquí hay un problema grave. Estaba allí, diga conmigo, estaba allí, aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Dónde estaba? Estaba en la iglesia. Él estaba ahí dentro de la iglesia y él vio todo cuando el sacerdote, cuando Chaparro le entregó el pan y cuando le entregó la espada. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 21, versículo 22, versículo 14. 22, 14. Entonces Emelec respondió al rey y le dijo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpes el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Lo que el sacerdote le está diciendo: yo no sé qué pasó entre ustedes, yo no sé qué pelea tenían entre ustedes. Y el rey dijo: sin duda morirás, le dijo a Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huían, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Saúl ordena a la gente de su guardia que ejecute la sentencia, solo por que el sacerdote ayudó a David. Ahora, una consulta: si usted se da cuenta, este personaje, Doeg, no le dijo David tomó el pan, David tomó la espada, sino que acusó ¿a quién? Al sacerdote. Acusó al pastor. Le dijo: el pastor le dio la espada, el pastor le dio el pan. No dijo David tomó pan, David tomó espada, sino que él le dice literalmente: él le dio a David. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Cuando el rey Saúl da la orden que maten al sacerdote, ellos se niegan a matar a los sacerdotes. Los hombres de la guardia de Saúl tenían más sensatez, no se prestaron a poner las manos sobre los sacerdotes por la reverencia hacia el oficio que ejercían los sacerdotes, que era el ministerio pastoral. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ordena a Doeg, edomita. Doeg significa ansioso, tímido, asustado. Eso significa la palabra Doeg: ansioso, tímido, asustado. Tenía esa mezcla. Mató sin vacilar a 85 sacerdotes. Vamos a la palabra 22, vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo número 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los pechos, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob,
que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía, diga conmigo, yo sabía, que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas aquellas personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Dios bendiga su palabra. ¿Por qué hay tanta exigencia en el Nuevo Testamento hacia el pastor? Porque el pastor debe ser irreprensible. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras iglesias hay muchos edom que están mirando al pastor para acusarlo. No se acusa a la congregación, se acusa al pastor. Porque Jesús lo dijo: cuando hieren al pastor, las ovejas se dispersan. Entonces Doeg, que está ahí dentro de la iglesia, que es parte de la iglesia, siempre está mirando lo que está haciendo el pastor. Siempre. Por eso cada pastor, si algún día Dios lo llama a usted al ministerio, o si hay pastores que me escuchan, tenemos que ser irreprensibles. El problema es que todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Por eso dentro de las iglesias, las divisiones, los problemas dentro de las iglesias, es porque dentro hay un Doeg que está dentro de nuestras congregaciones y que está mirando el accionar del pastor, que está mirando el accionar de la pastora, que está viendo el accionar de los hijos de los pastores. ¿Para qué? Para ir a acusarlo delante del rey. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Los sacerdotes no ofrecieron resistencia alguna. Al ver los sacerdotes bañados en su propia sangre, a sus hijos también, la ciudad completa fue desolada. Y esto es lo que yo quiero que miremos y hagamos conciencia muchas veces. Porque en vez de que tú y yo seamos hijos de Dios, nos transformamos en este Doeg, en este ansioso, en este tímido, que pareciera que fuera tímido, pero es ansioso, que anda mirando cómo acusar a los hombres de Dios, cómo acusar a las mujeres del Señor, y está metido dentro de la iglesia. Por eso que la Biblia dice: no olviden las maquinaciones de Satanás. A Doeg no le importa lo que tú haces, a él le importa lo que el pastor hace. Por eso un pastor tiene que ser irreprensible, porque todos los ojos van a estar mirando al pastor. ¿En qué se equivoca? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué lo dice? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Por qué vive? Tú y yo tenemos que entender que siempre vamos a tener personajes dentro de nuestras congregaciones que nos van a estar mirando para acusarnos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no solo mataron al sacerdote, sino que mataron a toda su familia y mataron toda la ciudad de Nob, que era ciudad de sacerdotes. Mataron las ovejas, mataron los bueyes, mataron los asnos, mataron todo, porque un rey se le puso en la mira a David. No va a bastar con matarte a ti. No va a ser suficiente destruirte a ti, sino van a querer destruir tu familia, van a querer destruir todo lo que tienes. Por eso nosotros los pastores tenemos que ser gente piadosa, temerosa. Debemos ser gente que hagamos la voluntad del Señor. Hay cosas que, como dice la Escritura, si depende de ti, tú estás en paz con todo. Pero hay cosas que ya no dependen de uno. Entonces, cuando yo vi este relato en la palabra de Dios, rápidamente dije yo: Señor, mató 85 pastores, mató su familia, destruyó la ciudad de Nob. ¿Cómo murió este hombre? Y busqué y no encontré ni una cuestión. Porque Jezabel también mataba a los sacerdotes, pero todos sabemos cómo murió Jezabel. Unos eunucos de arriba la pescaron y la tiraron, y los caballos la aplastaron. Pero dije: ¿cómo murió este hombre? ¿De qué manera?
murió. Un hombre que está metido aquí, que está mirando, que está observando. ¿Qué es lo que hace Ahimelech? Pero resulta que no encontré. Yo dije, y no murió. Hasta que encontré. Diga conmigo, encontró. Vámonos al Salmo 52. Salmo 52. Dice así. 1. Este salmo David lo declara cuando está hablando de Doeg. Dice así: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Pregunta, diga conmigo, pregunta. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Esa es la primera pregunta. Y yo escribí acá y decía: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La palabra jactancia significa vanidad que muestra una persona que presume y alarde de sí misma y de sus propias cualidades. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Porque este hombre era el principal, era el pastor de Saúl. Era el principal. Era un hombre poderoso. Era un hombre que tenía autoridad. Y él dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y David dice: la misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua. ¿Cuántos creen que Dios es rico en misericordia? Si tú le sirves a Dios, si tú le alabas a Él, si tú le buscas con todo tu corazón, te vas a encontrar con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es continua. ¿Cuántos lo creen? En el literal, la misericordia de Dios es continua. Significa la benevolencia de Dios puede revelarse en cualquier momento para liberarte. La benevolencia de Dios puede revelarse en cualquier momento para liberarte. Vamos con el versículo 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada haces engaño. Versículo 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Como David muestra las características de este varón, que es un hombre que tiene una lengua engañosa. ¿Qué tiene en la lengua? Engaño. Encontré una versión que dice: una mala lengua es como una navaja mal afilada que termina cortando lo que debería dejar intacto. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque él, cuando acusa delante de Saúl a este sacerdote, ¿qué tenía que ver la familia? Pero él, su lengua era mal afilada. Y cuando mi lengua, tu lengua es mal afilada, nosotros le ponemos de más. Le ponemos. Y cortamos lo que no deberíamos cortar. Rompemos lo que no deberíamos romper. Porque nuestra lengua es mal afilada. Y resulta que el problema lo tengo con él, pero estoy afectando a Pedro, a Juan y a Diego. ¿Por qué? Porque mi lengua es mal afilada. Como navaja afilada haces engaño. Amaste el mal más que el bien. Prefieres agradar a Saúl diciendo una mentira antes que a Dios hablando la verdad. Se alegran cuando hayan la ocasión de hacer el mal a sus semejantes. Se alegran. Lo dicen por Facebook. Se alegran cuando encuentran algo malo de un pastor. Se alegran. Has amado toda suerte de palabra perniciosa, engañosa lengua. Su lengua maquina destrucción y trama engaño, al decir parte de la verdad, pero no toda la verdad. O sea, toman una verdad, pero no dicen toda la verdad. Y eso es maquinear, manejar.
Silencio en la noche. ¿Cuántos quieren ver la sentencia para él? Para gente que tiene la lengua mal afilada. Que a lo mejor tú sabes una verdad, pero solo si tu lengua es correcta, esa persona debería ser afectada. Pero resulta que ¿qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tiene la ciudad? Conocí a un hijo, un pastor, que un día yo le pregunté ¿cuál ha sido el momento más duro? Y él me dijo, el momento más duro que hemos vivido es este, me dijo. Que a mi papá lo veían como el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia. Hoy día es un demonio. La misma iglesia que le decía el ángel de Jehová, hoy día lo ven como un demonio. Entonces nuestras lenguas tienen que ser bien afiladas, no mal afiladas. Si usted quiere hablar algo, recuerde que primero lo está escuchando Dios. No solo con el que usted habla, sino que Dios también lo está escuchando. Y que cuando usted habla algo, no solo esa persona de la que usted habla va a salir perjudicada, sino que todo el entorno de esa gente va a salir perjudicada. Yo me imagino que Edom, cuando estaba ahí viendo todo eso, y después cuando habla con Saúl, él nunca se imaginó que el rey iba a dar la orden que mataran a todos. Nunca se imaginó que destruyeran todo. Nunca. ¿Cuántos quieren ver cuál es la sentencia? ¿Quieren ver la sentencia? Para gente que tiene la lengua mal afilada. Versículo 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Número 1, digan conmigo número 1. Ahora, no dice David te va a destruir. David dice Dios te va a destruir. O sea, que tú no te involucras. Dios pelea por ti. ¿Cuántos dicen conmigo Dios pelea por mí? Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Punto y coma. Número 2, te asolará y te arrancará de tu morada. Número 3, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Sabes lo que es desarraigar? Es como tomar un árbol y quitarlo así, ¡pah!, con violencia. ¡Ah! Por tanto, Dios te destruirá para siempre. No tiene que hacerlo usted, no tengo que hacerlo yo. Dios se mete en el asunto. Dios se mete en el asunto. Te asolará y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Vamos al versículo 6. Verán lo justo y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Quiero que ponga atención a esto. ¿Por qué se mantuvo en su maldad? Porque él tenía riquezas y confiaba en sus riquezas y no en el Dios del cielo. Entonces, cuando Dios te prospera, cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios te empieza a prosperar, empezamos a hacer cosas malas y nos mantenemos en la maldad. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de Dios, sino que dependemos de nuestra riqueza. Y eso es lo que nos hace mantener en nuestra maldad. Versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde debes estar tú? En la casa del Señor. No te muevas de la casa del Señor cuando tú tienes este tipo de enemigo. No te apartes de la casa del Señor cuando hay hombres y mujeres sanguinarios que se levantan contra ti. Mientras tú estés de rodillas delante de la presencia de Dios, vas a estar verde como el olivo en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¡Hey! Tú vas a estar verde como el olivo. Verde como el olivo. Porque voy a estar en la casa del Señor. Cuando tienes enemigos, no te alejes de la iglesia.
No te alejes de la iglesia. Si tú tienes este tipo de enemigos que se levantaron contra ti, que te tienen de ceja y ceja, que te quieren, que no se van a conformar solo con destruirte a ti, va a querer destruir todo. En la iglesia es la cobertura. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No tendremos temor del espanto nocturno, ni de saetas que vuelen de día, ni de pestilencia que anden en oscuridad, ni de mortandad que en el mediodía destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león, el apí pisará, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto has conocido mi nombre, me invocará y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia, te libraré, te glorificaré y te saciaré de larga vida. ¡Hey! Vida. No te alejes de la iglesia. No te alejes del Dios todopoderoso, del Dios extraordinario. No te alejes, porque es aquí donde tú vas a estar verde como el olivo. Es aquí en la casa del Señor donde estamos verdes como el olivo, no secos. No secos, verde como el olivo. Sigamos. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Te alabaré para siempre por lo que has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Usted y yo nos vamos a enfrentar con este tipo de personajes. No estamos exentos de gente que te mire no con buenos ojos, sino con malos ojos. Y esa es una labor del pastor, de ser irreprensible. No somos perfectos, pero si depende de mí, voy a estar en paz con todos. Un consejo que le doy: si ha de hablar, que su lengua esté afilada. Pero si no está afilada, usted va a herir a otros, usted va a destruir a otros. No cometa el error de no tener su lengua afilada. Quiero que pongamos Génesis 46, ya estoy terminando. No quiero que me digan: Faraón, deja ir a mi pueblo. Génesis 46, 33. Aquí hay un consejo de José. Y cuando Faraón los llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diré: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moraréis en la tierra de Gosén. Diga conmigo: Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Para el egipcio, cuando uno busca la palabra abominación, significa rechazo, desprecio, maldición. Pero esta palabra es para los egipcios, no para los hermanos. La Biblia dice que los egipcios les molesta la palabra pastor. No les gustan los pastores. Y la palabra abominación significa rechazo, desprecio. Desprecian al pastor. Pero esto no es para los hermanos de la iglesia. La Biblia dice que tenemos que orar por nuestros pastores. Orar por los hombres de Dios. Para que Dios nos dé de su gracia, para que Dios nos dé de su bendición. Porque si la Biblia dice que las puertas están abiertas, ¿por qué mi puerta está cerrada?
porque mi lengua no está afilada. He herido a mucha gente. Mucha gente no está hoy día en la iglesia por causa de mi lengua no bien afilada. El problema son las consecuencias. Un alma para Dios vale más que todos los tesoros del mundo. La Biblia dice: no temáis a los que matan la carne, témele a los que matan el espíritu. Y hay gente que te mata espiritualmente con lo que te dicen. Dos cosas David vino a buscar a la iglesia: la provisión y la espada. Y esas cosas son exclusividad de la iglesia. La comida, donde tú te sustentas, y la espada con la que tú te defiendes. Cuando vino Satanás a tentar a Jesús, Jesús dijo: escrito está. Él tomó la espada. Por eso la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Por eso esta mañana he querido seguir, y el martes voy a seguir. Voy a hablar de Jezabel, cómo ella mataba a los profetas de Dios. Siempre, en cada tiempo, se levanta gente que quiere destruir a los hombres de Dios. Siempre. Siempre usted lee la historia bíblica y se va a encontrar que siempre se levanta gente en contra de los hombres de Dios, de querer destruirlos. Porque una iglesia sin pastor, las ovejas se dispersan. Por eso yo quiero orar en esta mañana para que Dios le abra la puerta. Yo quiero ser un pastor que le dé 5 panes y quiero darle una espada. Quiero ser el hombre de Dios que le dé los 5 panes, que le dé la provisión, la estrategia para la riqueza, la estrategia para encontrar un trabajo, la estrategia para que la puerta se abra, la estrategia para poder alcanzar lo que de manera humana no puedo alcanzar. Necesito una espada para defender. Recuerde que cuando uno lee la Biblia, estaban haciendo el muro en Nehemías, con una mano construían y con la otra mano defendían lo que estaban construyendo. No sacamos nada con construir, si no somos capaces de defender lo que estamos construyendo. La semana pasada comenzamos con Noticias en Corporación y vamos a empezar a trabajar en ese proyecto porque creemos que a través de la 97.1 FM y a través del 15.2 canal HD deberemos tener una ventana donde nosotros también podamos dar las noticias nacional, internacional y también de la iglesia, para que el día que tengamos que defendernos tenemos una ventana donde nosotros podamos decir la verdad. Porque uno se queda con lo que dice la televisión, uno se queda con lo que dicen los matinales y nadie dice nada. Israel, no me griten faraón, me pasé. Israel está rodeado de enemigos. ¿Sabe usted que Israel está rodeado de enemigos? Pero ¿quién lo toca a Israel? Nadie lo toca. ¿Y por qué nadie lo toca? No solo porque tiene un Dios grande, sino porque Israel tiene bombas atómicas, porque Israel tiene los mejores aviones del mundo, porque Israel tiene los mejores inventores del mundo. O sea, han potenciado lo que tienen. ¿Qué sacamos nosotros con ser grandes si no tenemos el potencial, si no tenemos las cosas para poder defendernos? Los F-16 Israel están sacando ahora los aviones invisibles. Por eso Egipto no lo ataca, Siria no lo ataca. ¿Sabía usted que hubo una guerra de los 7 días? ¿O los 6 días? 6 días. La guerra. ¿Y la guerra duró cuántos días? 6 días. ¿Y por qué duró 6 días? Porque Israel, cuando lo atacan, Israel se va a las capitales de los enemigos. Se va a Damasco. Se va al Cairo. Y cuando los enemigos se dan cuenta que Israel está atacando las capitales, se rinden y dicen: no peleemos más. ¿Qué haces tú con guardar la grandeza que Dios te ha dado? Solo confiar en Dios está bien, confiamos en Dios, pero Dios también te ha dado estrategias. Dios también te da sabiduría. Dios también te da inteligencia.
¿Cómo protejo mi matrimonio? ¿Cómo protejo a mis hijos? No, se lo dejo todo a Dios, pero Dios te da la sabiduría, la estrategia, te da las capacidades. Dios nos ha traído esta mañana. Dios quiere la puerta porque mi lengua va a estar afilada, no mal afilada. Porque hasta el día de hoy, si somos honestos, mi lengua ha estado mal afilada y he perjudicado a mucha gente. Póngase de pie, por favor. Suba el coro. Quedaron todos así medio. Quiero lo mejor para usted. Quiero que Dios le bendiga, quiero que Dios le ayude. Quiero que avance. Quiero que Dios derrame su bendición. Nunca se olvide que la gente no habla de la gente habla del pastor. Y esa es una carga con la que yo tengo que cargar. Pero si depende de mí, estoy en paz con todo. Independiente que no la tengan conmigo, pero ya eso escapa. No puedo hacer nada. Debo cargar con esa mochila. Debo cargar con esa mochila. Los que somos pastores tenemos que cargar con esa mochila. La gente nos mira. La gente no nos mira para decirnos: Él es el ángel de Dios. Él es un demonio. Es un hijo del diablo. Cuando escuché al hijo del pastor, me dio tanta pena. Porque no solo hirieron al papá, hirieron a los hijos, la familia. Pero Dios es justo. ¿Cuántos dicen Dios es justo? Dios es justo. Por eso nunca hable mal de nadie, menos de un pastor. No hable mal de nadie, menos de un pastor. Porque usted no sabe lo que hay detrás del pastor. Una iglesia, una familia. Imagínense una iglesia que de repente recibe miles de personas y de repente hay poca gente. ¿Qué pasó con el resto? Porque no solo hirieron al pastor, hirieron todo. Si usted viene a esta iglesia, quiero que tenga la cultura de pedirme el pan sagrado. Yo no tengo pan común. Pídame la espada. No me pida tonteras. Pídame pan. Pídamelo. Esa es mi responsabilidad. Prepararme. Cada mañana me levanto a las 5:30 de la mañana. A las 6 de la mañana, si usted viene a la iglesia, me encuentra en la iglesia orando, buscando el pan sagrado, no el pan común. Es un precio. De la iglesia a mi casa y de mi casa a la iglesia. Es el precio que tenemos que pagar cuando tú eres apartado. Usted ve la iglesia llena de gente, pero tiene un precio. Soy el pastor de esta congregación. Nadie me pide que me levante a las 5:30. Nadie me lo exige. 5 es responsabilidad. Y yo quiero ser responsable. Quiero ser responsable. Quiero ser responsable de una iglesia a la cual pastoreo junto con mi familia. ¿Qué significa 5? Bajo el gobierno de Dios. 5 sin el gobierno de Dios no significa nada. Pero 5 bajo el gobierno de Dios es responsabilidad. Y yo tengo que asumir esa responsabilidad como pastor. Debo asumirla.